Muy buenas tardes, estimados amigos de la comunidad universitaria. Vamos a continuar con nuestro curso. Desde ya les vuelvo a dar la bienvenida desde la Defensoría de los Derechos Universitarios a nuestro curso de Introducción a los Derechos Humanos, Género y Relaciones Interpersonales en el ámbito universitario. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el módulo 2, Conociendo los Derechos Humanos. En ese contexto vamos a precisamente intentar desarrollar lo que es la división de los derechos en derechos civiles, políticos y también en derechos económicos, sociales y culturales. Mi nombre, nuevamente les reitero, soy el abogado Oscar Gonzalo Barrientos Jiménez y les doy bienvenida muy cordial a esta segunda parte del curso. Antes que nada quisiera iniciar con un concepto fundamental. ¿Qué son los derechos humanos, ¿no? En sí, los derechos humanos pues son todas las facultades y garantías que nos corresponden a todas las personas por el solo hecho de serlo, por el simple hecho de ser seres humanos, sin las cuales no podríamos obviamente satisfacer nuestras necesidades fundamentales, menos desarrollar nuestro proyecto de vida. De hecho, los derechos humanos protegen bienes jurídicos básicos, sin los cuales no se pueden realizar ningún tipo de actividades, ¿no? Los derechos humanos, por ello, se basan precisamente en las necesidades fundamentales de las personas, ¿no? En ese contexto, teniendo en cuenta este concepto, pues ahora vamos a ir viendo cuáles son los principales derechos humanos para que ustedes puedan ir conociéndolos. En esa evolución y progresividad de los derechos, porque como decíamos en el anterior módulo, no han sido regalos de nadie, sino que han sido conquistas de los seres humanos a lo largo de la historia. Han sido conquistas de esas brechas de desigualdad, de poder, de una serie de cuestiones y vulneraciones a los mismos que nos han garantizado actualmente un catálogo muy nutrido de derechos. ¿Cuáles son los principales derechos? De todas maneras, voy a nombrar algunos, los que van un poco conquistándose progresivamente. En este caso son conocidos por excelencia los derechos civiles y políticos, ¿no? En este contexto, pues un ejemplo de derechos civiles y políticos es precisamente el derecho a la vida, el derecho civil por excelencia. Además, uno de los principales derechos sin el cual no puedes ejercer ningún otro derecho. El derecho a la vida es imprescindible precisamente para ejercer cualquier otro derecho. El derecho a no ser arrestado injustificadamente, ilegalmente, arbitrariamente, ¿no? Entonces es también un derecho fundamental, es un derecho civil por excelencia. El derecho a no ser torturado es también un derecho civil por excelencia y te va a garantizar una serie de derechos importantes como la integridad física, el tema de un debido proceso, el tema del juez natural, ¿no? Sí, es un derecho muy importante para el fortalecimiento de la democracia. Otro derecho importante civil y político es pues precisamente el derecho a la libertad, ¿no? La libertad, un bien sagrado, la verdad, del cual uno puede realmente hacer lo que mejor piense con su vida, en el marco siempre de lo legalmente permitido. La libertad es realmente muy importante porque permite tomar decisiones, permite que ejerzamos como seres humanos nuestra autodeterminación y podamos programar nuestro proyecto de vida, ¿no? El que queremos ser, el que queremos construir, dependerá mucho de la libertad que tengamos para hacerlo. Otro derecho civil por excelencia también es el derecho a la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, ¿no? En ese contexto, pues, se puede decir que estos derechos han ido evolucionando incluso con la aparición de la tecnología. Ahora tenemos derechos que se pueden ejercer de una manera mucho más efectiva a través de precisamente las tecnologías de investigación y comunicación, y es precisamente un derecho fundamental a través del cual podemos conocer el pensamiento de las personas. Un derecho también muy importante son los derechos políticos, en ese contexto, en la doble dimensión que tienen de ser elegidos y poder elegir
También se podría decir que es un derecho fundamental para el imperio de la democracia, porque gracias a ese mecanismo de elegir y ser elegido, pues podemos hablar de gobiernos legal y legítimamente constituidos, podemos hablar de democracia participativa, democracia representativa, ¿no? En este contexto, pues los derechos políticos juegan un rol muy importante, porque al final de lo que se trata es no solo de elegir cada cierto periodo de tiempo autoridades, sino de realmente conocer los programas de gobierno, acceder a la información pública, conocer quiénes son los candidatos, lo que te dará la opción de poder elegir, ¿no? En ese contexto, los derechos políticos son importantísimos porque te permiten precisamente poder ejercer un sinfín de derechos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo el liderazgo, la participación política de las mujeres, en fin, son derechos realmente fundamentales para cualquier sociedad democrática. Vamos a ir a un segundo elemento, los derechos económicos, sociales y culturales. Hemos visto los derechos civiles y políticos, hemos visto algunos de los principales, y se puede decir que los civiles y políticos tienen una característica fundamental, que precisamente vienen a proteger ese núcleo duro de derechos, vienen a proteger realmente esa esfera de protección que tiene que tener cada ser humano, ¿no? Por eso se dice que son inviolables, que el Estado no tiene que violarlos, que el Estado además tiene que garantizarlos, que el Estado tiene que protegerlos, pero que además son personalísimos, ¿no? Corresponden a cada uno de nosotros. En cambio, los derechos económicos, sociales y culturales tienen que ver precisamente con el desarrollo de los derechos y la progresividad de los derechos. Se podría decir que son derechos mucho más relativos a la sociedad, ya no son tan individuales y ya no tienen un rol limitativo del Estado de no interferencia, sino que precisamente el Estado, más bien en los derechos económicos, sociales y culturales, tiene la principal labor de garantizarlos, porque se trata de derechos, el ejercicio de derechos a través de políticas públicas, ¿no? En este contexto, los derechos económicos, sociales y culturales por excelencia son precisamente, primero, el derecho a la salud, garantizado también en nuestra Constitución Política del Estado, en los tratados internacionales de derechos humanos. Es un derecho sumamente importante porque te permite realmente ejercer muchos otros derechos. El derecho a la salud es de vital importancia también para el desarrollo de los pueblos, para tener realmente certeza del proyecto de vida, para tener una garantía de lo que realmente implica estar saludable, no solo físicamente, sino también psicológicamente. En ese contexto, el derecho a la salud va a venir a ocupar un lugar preponderante, especialmente en estados sociales de derecho, como es el nuestro. Un estado social de derecho, por excelencia, pues tiene que garantizar el acceso mínimo a por lo menos los niveles primarios de salud. Otro derecho por excelencia fundamental es el derecho a la educación, ¿no? Realmente el derecho a la educación lo que va a hacer es permitir el desarrollo y el progreso de todos nuestros pueblos. En base al derecho a la educación, pues podemos decir que tendríamos el futuro de los jóvenes. Es por ello que la educación en varios países, en varias constituciones, es un derecho y además es gratuito, ¿no? En ese contexto, lo que tenemos que hablar de este derecho es que también, así como salud, es primera responsabilidad financiera del Estado. El Estado tiene que garantizar principalmente educación y salud, ¿no? En ese contexto, el derecho a la educación es también más integral porque no solo es educación primaria ni secundaria, también hablamos de una educación ya a nivel profesional, hablamos también de una educación a nivel posgrado, que es importante seguir fomentándola, que es importante como Estado seguir garantizando este derecho fundamental, porque a través del derecho a la educación pues logras conseguir fuentes formales de trabajo, logras construir un proyecto de vida, y es por eso que es uno de los derechos más importantes consagrados en las constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos. Otro derecho económico, social y cultural por excelencia pues es el derecho al trabajo digno, garantizado también en nuestra Constitución. Y bueno, acá es importante reflejar que precisamente el trabajo formal, el trabajo estable, ese trabajo que te va a garantizar a través de la formalidad una serie de derechos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la vacación, el aguinaldo, el doble aguinaldo, el seguro social,
las contribuciones al seguro social de largo plazo, pues todo ello está garantizado a través del trabajo formal, y es por eso es que tan importante que los estados desarrollen políticas públicas relacionadas a la formalidad del trabajo. Lamentablemente nuestro país tiene un alto índice de economía informal, y es por ello que también eso refleja una gran desigualdad entre ricos y pobres, pues, ¿no? Y también refleja una gran brecha entre quienes tienen cobertura de seguro de salud y quienes no tienen la fortuna de tener un seguro de salud. Lo mismo pasa con el tema pensiones o el tema de seguridad social de largo plazo, ¿no? Si no tienes la formalidad, no tienes agentes de retención, pues obviamente no vas a aportar para tu ahorro previsional. En cambio, la formalidad laboral, de hecho, sí te permite hacer el ahorro porque te descuentan automáticamente, y es por ello que tenemos que trabajar en educación para tener mayor formalidad, y el derecho al trabajo precisamente se tiene que garantizar de esa manera. Un trabajo formal, estable, digno, que te garantice un sustento diario, pues es lo que establece y lo que proclama la Constitución, y es realmente una asignatura pendiente hasta el momento en nuestro Estado. Otro derecho económico, social y cultural por excelencia es pues derecho a la vivienda, porque sin la vivienda obviamente no podemos ejercer también muchos derechos. El derecho a la vivienda te garantiza una serie de derechos, como por ejemplo el derecho a la intimidad, te garantiza el derecho a la privacidad, te garantiza una serie de derechos, como por ejemplo el servicio de luz, el servicio de agua potable. Ese es el concepto de vida digna, ¿no? De vivienda digna, perdón, que sea realmente, que tenga todos los elementos necesarios para que uno pueda desarrollar su proyecto de vida en el marco de la vivienda digna. También te garantizará la seguridad, te garantizará un lugar donde poder vivir precisamente, y es por ello que es tan importante, y por eso es que se dice que tenemos que generar políticas públicas que garanticen el derecho de acceso a la vivienda de absolutamente todas las personas. Otro derecho económico, social y cultural por excelencia, aunque también muy relacionado con derechos de solidaridad o derechos colectivos, pues es el derecho realmente al alcantarillado, el derecho a tener el acceso a los servicios básicos, ¿no? En ese contexto están pues precisamente el derecho al agua, ¿no? Estarán también el servicio de electricidad, estará también una serie de derechos fundamentales que van a garantizar obviamente el proyecto de vida de todas y cada una de las personas, ¿no? En este contexto son derechos económicos, sociales y culturales por excelencia, que implican obviamente la generación de políticas públicas, implican sí o sí la asignación de recursos económicos, porque si no se asignan recursos económicos, pues es realmente imposible poder poder garantizar este tipo de derechos, ¿no? Se hacen a través de políticas públicas, se hacen a través de mecanismos de, se podría decir, todo lo que es el sistema asistencialista, ¿no? O el tema de la previsión social, ¿no? Ahí está el paraguas de protección que te tiene que garantizar mínimamente el servicio básico de alcantarillado, electricidad, agua potable, ¿no? Entonces ese es un derecho fundamental económico, social y cultural por excelencia, que también forma parte de lo que estamos estudiando, los derechos humanos, un tema tan apasionante. Ahora, una vez conocidas esas dos generaciones, los civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, vamos a ir viendo algunas características fundamentales de estos derechos. Primero, se puede decir que los derechos humanos son universales, ¿no? Precisamente post Segunda Guerra Mundial, y a través de lo que ustedes ya conocen, que se produce el proceso de internacionalización de los derechos humanos, ¿no? En ese contexto, como se produce ese proceso de internacionalización, ya los derechos humanos pasan a ser universales, independientemente de la nacionalidad de las personas. En ese contexto nos corresponden a todos y absolutamente a todos los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación de ninguna naturaleza, de ninguna índole. Todos somos portadores de los derechos, porque al final es un patrimonio de todos y cada uno de nosotros. Segundo elemento, son imprescriptibles. Los derechos humanos no pueden prescribir. Los derechos humanos siempre que tienen que ir progresivamente mejorando, tienen que ir progresivamente garantizándose, y por lo tanto no pueden ser sujetos de ningún tipo de prescripción, no pueden ser anulados, no pueden ser, se podría decir, desmontados del texto constitucional, o desmaterializados o inaplicados. Los derechos humanos por ello son imprescriptibles
y deben perdurar y progresar siempre. Tercera característica, los derechos humanos son irrenunciables. De hecho, no se puede renunciar a los derechos porque son un patrimonio de todos y cada uno de nosotros, son realmente parte de la esencia de la humanidad, son parte de la esencia de todos los seres humanos. Por lo tanto, no podríamos renunciar a alguno de ellos o decir, como alguna vez y en algún ejemplo clásico para los estudiantes, decir, yo renuncio a mis beneficios sociales, yo renuncio al pago de mis salarios devengados, porque esa irrenunciabilidad queda nula de facto, debido a que una característica de los derechos es precisamente su irrenunciabilidad. El renunciar los permitiría desconocerlos, por lo tanto es imposible renunciarlos. Una cuarta característica pues es que son inalienables, de hecho no los podemos disponer, no podemos decir yo agarro y subasto o vendo mi intimidad a mejor postor, o mi privacidad, o algún derecho económico, social y cultural por excelencia. De hecho son derechos que no admiten ningún tipo de disposición del mismo ser humano. En ese contexto, por eso es que se proscribe la esclavitud, por eso es que estamos luchando a diario contra la trata y tráfico de personas, la instrumentalización del ser humano, porque los derechos humanos no pueden disponerse, no pueden enajenarse, no pueden venderse, ¿no? Y en este contexto los derechos humanos se ejercen, se respetan y deberíamos intentar que no se vulneren. Una quinta característica es que son inviolables, ya les decía, por lo menos la doctrina te dice eso, aunque constantemente son quebrantados, son vulnerados, pero el mensaje es que si tú violas derechos humanos, pues obviamente estás perjudicando el proyecto de vida de la persona, estás perjudicando realmente la razón de ser de los mismos seres humanos, ¿no? Cuando tú niegas los derechos, cuando tú los proscribes, cuando tú los vulneras, o cuando tú los dispones, pues obviamente estás instrumentalizando al ser humano y eso es totalmente contrario a la dignidad de las personas, ¿no? En ese contexto los derechos son inviolables y claro, si se vulneran, si se violan, pues puedes acudir a los mecanismos de defensa establecidos constitucionalmente. Una sexta característica es que los derechos humanos son interdependientes, ¿no? En ese contexto, esa clasificación que hemos hecho al principio de civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, pues obviamente es simplemente didáctica. Al final los derechos son interdependientes, se complementan, porque no podríamos concebir el derecho, por ejemplo, al trabajo sin derecho a la salud, ¿no? Yo puedo tener trabajo, pero si realmente no tengo derecho a la salud, no me va a servir de nada porque voy a estar enfermo y no voy a poder ejercer mi derecho al trabajo, ni muchos otros derechos. Por eso es importante decir que todos los derechos que estamos estudiando, independientemente que sean civiles, políticos, o económicos, sociales y culturales, incluso los derechos de las generaciones futuras, lo llaman algunos autores, ¿no? De hecho son todos interdependientes, todos se complementan, todos son simbióticos, todos se necesitan unos a los otros. Por lo tanto, no admitimos ya esa clasificación de primera y segunda generación, eso ya pasó a la historia. Lo que se habla ahora es de interdependencia, complementariedad y obviamente se habla de una integralidad de los derechos. Todos son derechos importantes, todos son complementarios y todos hacen a la esencia del ser humano. Finalmente, la séptima característica que se relacionaba con el anterior punto, pues es la complementariedad, ¿no? De hecho, lo ideal para construir sociedades democráticas es que tengamos derechos en todos los niveles. ¿A qué me refiero? Puede tener derechos básicos, pues civiles, políticos, pero necesito tener derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Así como tengo derecho a la vida, necesito tener derecho a la salud, necesito tener derecho a una jubilación, necesito tener derecho al trabajo digno, ¿no? En ese contexto se puede decir que es un todo, los derechos humanos son un todo, son parte de un kit que tenemos nosotros como personas y que precisamente nos equipa para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Finalmente, ya para terminar y no hacer tan extensa este módulo, podemos decir en las conclusiones, primero, que los derechos humanos nacen de la dignidad de las personas. De hecho, ya desde ese gran filósofo Immanuel Kant decía, ¿no? Nunca instrumentalices al ser humano, ¿no? Siempre trata al ser humano con un fin en sí mismo, nunca como un medio para conseguir fines ajenos a él. En ese contexto, los derechos humanos, al nacer de la dignidad humana, pues precisamente son un patrimonio de todos y cada uno de nosotros y es una característica que todos y cada uno de nosotros tenemos,
¿no? Segundo elemento, los derechos económicos, sociales y culturales, vuelvo a recalcar y a subrayar, son derechos humanos de igual naturaleza, igual jerarquía y, en definitiva, igual importancia que los llamados derechos civiles y políticos. Todos forman parte de un conjunto de derechos sin los cuales el ser humano no puede desarrollar ninguna actividad. En ese contexto viene la tercera conclusión, que establece que los derechos humanos son vitales para el proyecto de vida de las personas, ¿no? Y es por eso, ya complementando y concluyendo, que están en los principales tratados de derechos humanos, están en las normas de máxima jerarquía normativa, están en las constituciones y los tratados internacionales. Los derechos humanos nos permiten ejercer nuestro proyecto de vida porque permiten proteger bienes jurídicos básicos que precisamente permiten que nosotros podamos planificar nuestro proyecto de vida, ¿no? Si yo quiero ser abogado, si yo quiero ser ingeniero, si yo quiero ser arquitecto, en fin, quiero estudiar en la universidad, pues necesito ejercer plenamente mis derechos humanos. Si no me dejan ejercer mis derechos, si me detienen indebidamente, si me torturan, si me hacen desaparecer, o si vulneran mi derecho a la vida, pues obviamente no voy a poder ejercer ningún otro tipo de derecho. Pasa lo mismo con el tema del derecho a la salud, pasa lo mismo con el tema del derecho al trabajo, ¿no? Si no puedo ejercer esos derechos, pues obviamente tengo muchos problemas para garantizar no solo mi proyecto de vida, sino el proyecto de vida de mis familias. En ese contexto, los derechos humanos son vitales para el proyecto de vida de las personas, y es por eso, y ahí radica la importancia de este curso, ¿no? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, que yo quiera ir a comer un chocolate fuera de la clase? Es un derecho que yo tengo, sí, pero no está en la Constitución. ¿Por qué? Porque ese derecho, así lo haga o no lo haga, si vaya a comer o no un chocolate, pues igual voy a poder hacer mi proyecto de vida, igual voy a poder realizar mi proyecto de vida. En cambio, los derechos que están en las constituciones, que están en los tratados internacionales de derechos humanos, si, digamos, me vulneran a mí mi derecho a la libertad física, pues obviamente no voy a poder realizar mi proyecto de vida, y ahí radica la importancia de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, en fin, en resumen, son el estadio de mayor evolución del ser humano, y eso es lo que tienen que quedarles, estimados estudiantes, ¿no? Sin más, yo les agradezco el tiempo y muy cordialmente les invito a leer los contenidos que tenemos desarrollados para este segundo módulo. Muchísimas gracias.